clase, niños. Y nosotros nos quedamos aquí. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4. Este capítulo 4 de Romanos es muy interesante porque en los capítulos anteriores habíamos encontrado que Pablo decía que todos los seres humanos, ¿verdad?, somos pecadores y por causa de nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que vamos a ver este capítulo 4. El capítulo 3 terminó de esa manera, diciendo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero fuimos justificados por Cristo, ¿no? Y entonces algunos judíos, acuérdense que esta carta lo está escribiendo a la iglesia que está en Roma, y en Roma pues hay creyentes, pero hay también gente que no cree. Hay gente que es judía, pero también hay gente que no es judía. Y todos ellos están así. Pablo está escribiendo esta carta pensando también en las respuestas que la gente pudiera hacer a lo que él está diciendo. Por ejemplo, yo les podría decir: bueno, es que el cielo es azul. Y algún científico por aquí me va a decir: no es azul. El cielo es transparente, ¿no? El aire es transparente, pero se ve azul, ¿no? Y ya... entonces tendría que dar una explicación de por qué el cielo se ve azul a pesar de que es transparente, ¿no? Pero en este caso el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Roma y está dándoles respuestas, y les está hablando con cosas que ellos entienden, con cosas que para ellos son muy conocidas. Y aquí sale a relucir pues a quien se le conoce como el padre de la fe, o el patriarca mayor de los judíos. Sale a relucir a Abraham. Y bueno, Abraham lo usa como un ejemplo, y lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Pero yo quiero empezar preguntando, porque yo le puse a este mensaje, le puse: ¿cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Porque creo que este pasaje nos da la respuesta a esta pregunta. Este pasaje nos dice cómo podemos hacerle para estar bien con Dios. Y algunos piensan que para estar bien con Dios, pues hay que asistir más a la iglesia. No muchos aquí, ¿verdad? Algunos no les importó eso, ¿verdad? Pero algunos piensan eso, que para estar bien con Dios hay que asistir más a la iglesia. Otros creen que necesitan practicar disciplinas religiosas para estar bien con Dios, que reforzar la oración, la lectura, la meditación, cosas así, ¿no? Otros creen que para estar bien con Dios necesitan hacer el bien a otros, ¿no? Hacer buenas obras. Y hay personas que deciden visitar cierto lugar también para estar bien con Dios, ¿verdad? Mucha gente hace eso, pero hoy analizaremos la respuesta a esta pregunta: ¿cómo estar bien con Dios? Lo primero que necesitamos entender, que para estar bien con Dios es cuestión de fe. Es cuestión de fe, no de obras, sino de fe. Dice Romanos 4, versículos del 1 al 9. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, cuando dice: dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Hay aquí ese contraste, ¿no?, entre las obras, las buenas obras y la fe.
Santiago hace una combinación ahí muy, muy buena donde dice que la fe se demuestra también por nuestras obras. Pero las obras por sí solas no tienen sentido, no nos sirven para llegar a Dios o para estar bien con Dios. Y entonces los judíos empiezan a preguntarle, bueno, y a ver, ¿cómo le hizo Abraham? ¿Cómo le hizo Abraham para estar bien con Dios? ¿Cómo le hizo Abraham para tener una buena relación con Dios? ¿Qué hizo Abraham o qué no hizo Abraham para tener una buena relación con Dios? ¿Qué fue, dice la pregunta del versículo 1, qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? ¿Cómo es que él fue considerado justo? Porque para estar bien con Dios tenemos un problema los seres humanos. El problema del ser humano es el pecado. El pecado nos hace estar destituidos de la presencia de Dios. El pecado es estar confrontado con Dios, es tener un conflicto con Él, porque Dios dice una cosa y nosotros decimos otra. Por ejemplo, Dios dice que mentir es pecado y a lo mejor para nosotros mentir está bien. Decir una mentira de vez en cuando, pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Y entonces lo hacemos y lo decimos y practicamos la mentira. Y entonces, mientras practicamos la mentira y no nos arrepentimos y no lo confesamos delante de Dios, estamos en un conflicto con Dios, porque Dios nos está diciendo, eso que practicas no está bien. Y yo digo, pues a mí me vale, yo lo sigo practicando, ¿no? Y entonces hay un conflicto entre nosotros y Dios. Y mientras haya un conflicto entre nosotros y Dios por cualquier pecado, no solamente la mentira, por cualquier pecado nos hace estar en conflicto con Dios. Entonces, mientras hay un conflicto con Dios, pues no podemos decir, yo estoy bien con Dios. Podemos decir, yo estoy bien, así en mi pecado. Y a lo mejor lo creemos que estamos bien así en nuestro pecado, pero no podemos decir que estamos bien con Dios. Con Dios estamos en conflicto. Y estamos en ese conflicto, ¿no? ¿Cómo le hizo Abraham? Dice, porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura? La Escritura dice, el apóstol Pablo se va al Antiguo Testamento para ver qué es lo que dice la Escritura en relación con la justificación de Abraham. Si Abraham hubiera sido justificado por obras, tendría de qué sentirse orgulloso, pero no fue justificado por las obras. No fue justificado por las obras, sino por la fe. La Escritura dice, y Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y esto se le tomó en cuenta como justicia. El versículo 3 dice, pues ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Tenemos un conflicto con Dios, tenemos una deuda con Dios. ¿Cómo le hacemos para pagar esa deuda? Si se fijan en este término, se le tomó en cuenta cómo, ¿sí? Dios decidió en el caso de Abraham considerar su fe en él como suficiente para considerarlo justo. Pero es la fe en Dios que tenía Abraham. Abraham creyó en Dios sin verlo. Abraham creyó en Dios sin saber realmente cómo era Dios. Nosotros tenemos un conocimiento muy amplio de quién es Dios. Tenemos las Escrituras y nos hablan mucho de quién es Dios, nos hablan mucho de su poder, de su grandeza, de tremendos milagros que hizo. Tenemos una amplia gama de oportunidades de creer en Dios, porque hay mucho que incluso que hemos experimentado nosotros mismos o que hemos visto en otros que Dios ha hecho. ¿Sí? Hemos visto milagros que Dios ha hecho. No, pues sí creo en Dios, o sea, sería como que ilógico que no creyera en Dios después de tanta evidencia que hay
de Dios, ¿verdad? Pero Abraham no tenía tanta evidencia. Abraham no tenía la Biblia como nosotros la tenemos. Abraham solamente tenía esa conciencia de que Dios le había hablado y le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Y Abraham dijo, pues voy, ¿verdad? Porque dice que Abraham le creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Vamos a ver qué es lo que Abraham le creyó a Dios. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis. Ahí donde lo puse. Génesis 15, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Entonces estaba Dios hablando con Abraham. Y entonces Dios lo llevó afuera. Y allí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y el versículo 16 dice, y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Él creyó eso que Dios le dijo y por lo tanto Dios lo consideró justo por haberle creído a él. Estamos ante una situación que para nosotros a veces no es tan sencilla de creer o no es tan sencilla de entender, porque a veces no tenemos el conocimiento de todo el Antiguo Testamento. Pero también está el Salmo 32, versículos 1 y 2, que también usa aquí Pablo para convencer a los judíos de que la salvación no es por obras, sino por fe, por creer en Dios. Dice el Salmo 32, 1 y 2, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Fíjense, este hombre dice, es dichoso porque su pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Su maldad no es tomada en cuenta. Dice, dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado, dice otra versión. Así que para el apóstol Pablo, para estar bien con Dios es cuestión de fe, es cuestión de creer en Dios. Dice, Abraham le creyó a Dios y por eso estuvo bien con Dios. El rey David dice, dichoso aquel que no se toma en cuenta su pecado, que su pecado es quitado. O sea, él no lo paga, es quitado su pecado, es quitada su deuda, ¿no? Es como y usted compra algo a crédito y tiene una deuda, pero entonces viene alguien con mucho dinero y dice, pues yo voy a pagar la deuda de fulanito de tal. No la pagó usted, alguien más pagó por ella. Y entonces esa deuda es quitada de usted. Usted ya no tiene esa deuda. Dios quita el pecado, Dios perdona el pecado, Dios borra nuestra iniquidad. Nosotros solo necesitamos tener fe. Todo lo hace Dios. Eso es maravilloso. A veces no logramos entenderlo, pero es maravilloso. Dios lo hace todo. Todo lo hace Dios porque quiere que estemos bien con Él. Dios quiere que estemos bien con Él. Entonces Dios quita el pecado. Esto es lo que está estorbando. Imagínense que aquí estuviera lleno de obstáculos y yo quisiera llegar al otro lado para encontrarme con la persona que está del otro lado. Y entonces, si soy yo el interesado en llegar allá, pues lo que hago es empiezo a abrirme camino, ¿verdad? Para llegar hasta el otro lado. Pero en este caso, yo soy el ser humano y del otro lado está Dios. Hay un montón de obstáculos y Dios dice, ok, para que vengas conmigo. Y Dios quita todos los obstáculos para que yo pueda llegar a Él. Y pone el camino, pone a Cristo como camino para que yo pueda llegar a Dios. Sin Dios yo no puedo llegar a ninguna parte, pero con Dios puedo llegar a Él. Dios se toma la molestia de quitar de en medio todo aquello que estorba en nuestra relación con Él, para que así nosotros podamos estar bien en una relación correcta con Dios.
Entonces, para estar bien con Dios, pues es cuestión de fe, es cuestión de creer en Dios, de que Dios va a hacer lo necesario para que estemos, ya hizo lo necesario para estar bien con Él. El apóstol Pablo continúa demostrando aquí que para estar bien con Dios se trata de creer. Vamos a ver del versículo 9 al 17 de Romanos 4. Dice el 9, ¿acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados o es también para los que no lo están? Porque decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. ¿Cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes y no después. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos que además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada. Porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por lo tanto, la promesa se recibe por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Miren, para los judíos la circuncisión es importante. Es muy importante la circuncisión para ellos, porque para ellos la circuncisión es una señal visible de que son herederos del pacto y de la promesa de Dios. Esa promesa que vimos ahorita de Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6, esa es la promesa. Entonces Dios lo llevó afuera y allí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Entonces, la pregunta para los judíos que están en diálogo con Pablo, en diálogo aparente, ¿verdad?, con Pablo, es ¿cómo le hizo, qué hizo Abraham? ¿Primero le dio Dios la promesa o primero se circuncidó? Porque ellos decían que la promesa era para los que estaban circuncidados, ¿sí? Si no estás circuncidado, entonces no eres heredero de esta promesa. Esa era su creencia de ellos. Pero entonces él le dijo, bueno, ¿y a quién le dio esa promesa? Pues a Abraham. A ver, vamos a Abraham. ¿Abraham estaba circuncidado cuando le dio Dios esa promesa? Pues no. No. Entonces, ¿para quién es la promesa? ¿Para los circuncidados o para los no circuncidados? Para todos. Si estás circuncidado pero crees en Dios, y si no estás circuncidado y crees en Dios, entonces esa promesa es para ti, ¿sí? Estés o no estés circuncidado. Por eso Pablo decía, la circuncisión no significa nada. ¿De qué sirve que estés circuncidado si vives como hijo del diablo, verdad? Porque finalmente así le pasaba a muchos de ellos, ¿verdad? Pablo, nuestro Señor, nuestro mismo Señor Jesucristo le dijo a los judíos, ustedes son hijos del diablo y la voluntad de su padre, el diablo, es lo que quieren hacer. ¿Qué querían hacer? Querían matar a Jesús. Si fueran hijos de Abraham, entonces escucharían mis palabras y harían lo que yo les estoy diciendo que tienen que hacer. Entonces, su circuncisión, ¿de qué les sirve si no se comportan como aquel que ustedes dicen que es su padre? Porque ellos decían que eran hijos de Abraham porque estaban circuncidados. Y dice, pues si son hijos de Abraham, entonces crean en Dios como Abraham creyó y vivan en fe como Abraham vivió, ¿verdad? Entonces, pero ellos no, ni una cosa
ni la otra, ¿verdad? Entonces, la promesa que Dios le hizo a Abraham se la hizo antes de que Abraham fuera circuncidado. De hecho, la circuncisión de Abraham ocurre unos 14 años después de haber recibido la promesa. La promesa fue en Génesis capítulo 15 y la circuncisión es en Génesis capítulo 17, versículos 10 y 11. Dice así la palabra: este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán, es decir, tú y tu descendencia. Todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros, ¿verdad? La circuncisión es una señal del pacto que se ha hecho con Dios. ¿Cuál es el pacto que se ha hecho con Dios? De creer en Él y de hacer su voluntad. Y la parte de Dios hacia Abraham y a todos sus descendientes es que haría su descendencia como las estrellas del cielo, ¿verdad? Entonces, esa relación de Dios con Abraham tiene que ver con lo que Abraham creyó. La circuncisión sirvió como una evidencia de haber creído en Dios, y esa fe le sirvió para ser justificado o considerado justo por Dios. Fíjense lo que dicen los versículos 11 y 12 de Romanos 4. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. O sea, Abraham tuvo fe y después de tener fe fue circuncidado como señal de esa fe de que había tenido antes. Más o menos lo que hacemos aquí en la iglesia. Cuando alguien cree en Cristo, lo llevamos a las aguas del bautismo y lo bautizamos como una señal de lo que ocurre cuando él cree en Cristo. ¿Qué ocurre cuando él cree en Cristo? Cuando estamos en Cristo, cuando venimos a Cristo, nosotros estábamos muertos o morimos al pecado, ¿verdad? Y resucitamos a una nueva vida en Cristo. Entonces, eso no ocurre en el bautismo. En el bautismo solo es agua, ¿sí? Lo que ocurre es espiritual y ocurre en el momento que tú decides entregar tu vida a Cristo. El bautismo es una señal de esto que ocurrió, ¿sí? Y le estamos diciendo a los demás, ¿saben qué? Yo morí, fui sepultado con Cristo y ahora estoy resucitando a una vida nueva. Cuando lo sacamos del agua, estamos simbolizando su resurrección a una vida nueva en Cristo. Pero eso no ocurre ahí, eso ocurrió acá cuando creyó, cuando decidió: yo creo en Cristo, yo le entrego mi vida a Cristo, yo ahora le pertenezco a Él. En ese momento el Espíritu Santo viene y lo hace nacer de nuevo, lo regenera, le da una nueva vida y su vida es transformada, su vida cambia. Cuando nosotros vemos que su vida cambió, le decimos: ¿te quieres bautizar? Porque es lo que sigue. Y la persona dice que sí. ¿Para qué te vas a bautizar? Para que todos los demás sepan que has nacido de nuevo en Cristo. Y eso ocurre a la hora del bautismo, ¿verdad? Entonces, en el caso de Abraham, él creyó a Dios. Él decidió confiar en Dios. Él decidió obedecer a Dios. Y, como una señal de eso, entonces viene la circuncisión. Pero los judíos en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Pues ya se habían acostumbrado que por mero rito se circuncidaban y no sabían lo que significaba, no hacían un compromiso real con Dios, ni nada, ¿verdad? Vivían pensando que la mera circuncisión era suficiente. Es como si aquí llegara alguien y le dijéramos: ¿te quieres bautizar? No, pues sí, bueno, pues lo bautizamos. Pero si no ha creído en Cristo, ¿de qué sirve que lo remojemos? ¿Sí? Sí, nada más lo estamos remojando, ¿verdad? No hay ni una transformación de su vida y sigue portándose mal, sigue dando mal testimonio. Pero pues si ya es bautizado, pues sí, pero si no había creído en Cristo, el bautismo no hace ningún cambio en la vida de las personas. Así que eso es lo que Abraham se considera padre de los creyentes,
los que creen que no son circuncidados, pero también de aquellos que han sido circuncidados, pero siguen las pisadas de la fe de Abraham. ¿Sí? O sea, la circuncisión con seguir las pisadas de la fe de Abraham es lo que vale la pena. Ser bautizado y vivir de acuerdo a la palabra de Dios en obediencia a lo que enseñan las Escrituras, eso es lo que vale la pena, ¿verdad? O sea, eso es lo que esperamos. Así que el apóstol Pablo aquí les presenta la falsedad de su argumento con el mismo Abraham. Abraham fue justificado y recibió la promesa de bendición de Dios antes de que la ley existiera, porque la otra cosa es eso. La otra cosa es, ok, ¿y la ley dónde queda? ¿Dónde quedan los mandamientos de Dios, no? O sea, ¿cómo voy a estar bien con Dios si no considero los mandamientos? Porque Pablo está diciendo, para estar bien con Dios, para tener una correcta relación con Dios, se requiere fe. Se requiere creer. ¿Sí? Y entonces los mandamientos, ¿qué? ¿Y la ley qué? Bueno, obviamente eso va a pasar, ¿no? Pero el asunto es, él vuelve otra vez a Abraham. Pablo vuelve otra vez a Abraham. A ver, Abraham, cuando Abraham estaba, la ley no existía. Entonces, ¿qué onda con Abraham? Abraham no cumplió la ley y aún así fue justificado. ¿Qué pasó allí? Y algunos judíos decían, no, es que Dios puso en el corazón de Abraham la ley y por lo tanto Abraham podía cumplir la ley aún sin conocerla. Nel, si conociéndola no la conocemos, ¿verdad? Ahora sin conocerla, pues menos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿no? El asunto de la ley es que nos permite ver nuestra necesidad de Dios, porque nos hace ver nuestro pecado. La ley nos hace ver que somos pecadores. ¿Sí? Esa es la realidad. Y el problema, ¿verdad? Mientras no hay ley, pues no hay pecado que perseguir. Por ejemplo, usted va en la calle, en el bulevar, y ve que hay una abertura del camellón central y dice, pues aquí puedo dar vuelta. Pues sí puedes dar vuelta. ¿Puedes dar vuelta en U? Sí puedes dar vuelta en U. ¿Por qué puedes dar vuelta en U? Porque no hay un letrero que diga que no puedes dar vuelta en U. Si no hay un letrero que diga que no puedes dar vuelta en U, entonces puedes dar vuelta en U. No estás violando ninguna ley, ¿verdad? Entonces así es con nosotros. Si no hubiera un mandamiento que dice no matarás, podrías matar a cualquiera y no pasa nada. ¿Sí? Así está la cosa, ¿no? Pero hay una ley que dice no matarás, entonces, pues no, el matar es un delito, ¿verdad? Y vas a la cárcel por eso. Antes, por ejemplo, el adulterio era un delito que se pagaba con cárcel. Y ahora no, ahora puedes ser adúltero y no, pues, es que mi esposo me engañó. ¿Y? No hay delito que perseguir allí, ¿sí? No hay un delito que perseguir ahí en la ley humana, ¿verdad? Allá con Dios, pues claro que sí, le va a ir como en feria, pero aquí en este mundo, ¿verdad? Pues no va a pasar nada, ¿sí? No, porque no hay una ley que castigue ese delito, ese pecado, ¿sí? Así para eso nos sirve la ley. Entonces, lo que dice Pablo es, pues Abraham fue considerado justo sin las obras de la ley, ¿sí? Y no solo Abraham, también David menciona eso. A ver aquí, dice, a ver, ya me perdí acá. Ok, Romanos 4, 16 y 17 dice, por tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley, como para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Entonces, la fe de Abraham se hizo evidente porque creyó que Dios le daría una descendencia, a pesar de su edad.
a pesar de ser anciano, a pesar de, pues ya no poder tener hijos, ¿no? Porque a los 100 años, pues ya, por lógica ya no podría tener hijos. A los 90 años de su esposa, pues menos, ¿no? Pero él creyó que Dios podía hacerlo. Y entonces eso le fue contado por justicia. Y así que esa promesa de Dios es firme y es para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham. ¿Sí? Pero el problema es que nadie puede cumplir con la ley. Nadie puede cumplir con la ley. Esa es la realidad. Para estar bien con Dios, entonces, es cuestión de fe, pero es cuestión de creer. Pero ese creer, al final de cuentas, nos va a conectar con Jesucristo. Vamos a ver la última parte, Romanos 4, versículos del 18 al 25. Dicen los versículos 18 y 19: contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. 19. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ciertamente, humanamente hablando, no había esperanzas de que Abraham tuviera hijos. No había esperanza de que tuviera hijos con Sara, ¿verdad? Porque además Sara era estéril. Pero su fe, dice, no flaqueó al ver su cuerpo casi muerto, ni flaqueó al ver la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, tantos años, si en su edad fértil Sara no tuvo hijos, pues ya cuando no estaba ovulando, pues menos, ¿verdad? Menos. Pero su fe no flaqueó, su fe se mantuvo firme, su esperanza se mantuvo constante, no por lo que podía ver, no por lo que podía ver, porque la evidencia física decía, no se puede, ¿sí? Tú veías a esos dos viejitos ahí, ¿pueden tener hijos? No, no pueden tener hijos. La evidencia física dice, no pueden tener hijos. Pero él creyó la promesa de Dios. Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones. Vean lo que dicen los versículos 20 y 21 de Romanos 4. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjense esta parte. Abraham pudo no creer la promesa de Dios por todo lo que había en contra. Él pudo dudar y decir, no, eso no va a pasar. Sin embargo, dice aquí, no dudó. No dudó. Por el contrario, dice, se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, porque estaba convencido de lo poderoso que era Dios para hacer todo lo que Dios le había prometido. Así que como resultado de esto, la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. Eso que creía Abraham de Dios fue suficiente para estar bien con Dios, para tener una buena relación con Dios. Fíjense lo que dice Romanos 4, 22 al 25. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. Por todo lo que tenía Abraham en contra, su fe se le tomó en cuenta como justicia.
Pero eso es maravilloso, ¿verdad? Porque no solamente aplicó para él, sino también para su descendencia. Y dice el apóstol Pablo, y no solamente para los judíos, sino también para nosotros, los que creemos en Dios, en ese Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. Entonces está conectando, el apóstol Pablo está conectando lo que les está enseñando de la salvación o de la justificación por la fe en Dios, lo está conectando ahora con la justificación por la fe en Jesucristo. Sí. Y está poniendo a Jesucristo al mismo nivel que Dios, porque dice que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. En el Nuevo Testamento griego, hubo un Antiguo Testamento que se escribió en griego, se conoce como la Septuaginta, porque participaron 70 de los más grandes eruditos de la época para traducir todos los manuscritos del hebreo al griego. Y en esa traducción de la Septuaginta, cada vez que el nombre de Dios aparecía, usted lea el Antiguo Testamento y donde dice Jehová, ellos pusieron Señor. Sí, ellos pusieron la palabra Señor. A Dios se le conoce como Señor. Usaron la palabra Kyrios en griego. Sí, la palabra Señor. Pero está diciendo aquí que Jesucristo es nuestro Señor. Lo que los que sabían griego de aquella, esto fue escrito en griego, ellos sabían griego. Entonces ellos sabían que cuando Pablo está diciendo Jesucristo nuestro Señor, también está usando la misma palabra que para Dios, que Jesucristo Dios. ¿Sí? Entonces para la gente que está leyendo esto, de seguro están escalándose los pelos, ¿no? Porque Jesús está poniendo, porque Pablo está poniendo a Jesús en el mismo lugar de Dios, ¿verdad? Pero es Dios el que justifica al que cree en Él. Dios justifica al que cree en Él. Entonces, la conclusión final que el apóstol Pablo nos da, nos incluye a cada uno de nosotros como herederos de las promesas de Dios que Dios le hizo a Abraham, pero ahora esas promesas también aplican para nosotros, pero ahora en Jesucristo. Por creer, como dice ahí, si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La resurrección de Jesús, nuevamente queda claro aquí que es el centro de todo. Cuando Jesús resucita, en ese momento nosotros somos justificados, porque la muerte de Jesús sirve para que nuestros pecados sean perdonados, para que la justicia de Dios sea satisfecha, para que en Cristo Dios descargue toda su ira, la ira que merecíamos llevar nosotros por causa de nuestro pecado. Jesucristo llevó sobre sí nuestros pecados, Él pagó por nuestros pecados y murió. Pero cuando resucita, en ese momento somos justificados. ¿Por qué? Porque Jesucristo, a final de cuentas, demuestra ahí ser quien dijo ser. Jesucristo dijo que Él era Dios y que iba a resucitar. Y cuando resucita se demuestra que lo que dijo era verdad. Así que esto es maravilloso. Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La muerte y resurrección de Cristo eran necesarias para que nosotros fuéramos incluidos en el pueblo de Dios. Entonces esto significa para nosotros, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí queremos estar bien con Dios. Yo no creo que ninguno de nosotros queremos tener un conflicto con Dios. A ver, ¿quién quiere tener un pleito con Dios? A ver, levante la mano, el que quiera tener pleito con Dios ahorita. El que se quiera poner a las patadas con Dios, a ver. No, Pablo sí se puso, ¿no?
De dura cosa te debes dar de cosas contra el aguijón, ¿no? Le dice. Así que, pues estar bien con Dios es cuestión de fe, no es por obras. Solo la fe nos pone en una correcta relación con Dios, solo la fe nos justifica. Pero no se trata de una fe puesta en el vacío, se trata de creer en Jesucristo. No se trata de rituales religiosos como la circuncisión, ni de un estilo de legalista tratando inútilmente de cumplir la ley, sino de creer a Dios, de vivir en la misma fe que Abraham tuvo. Y finalmente se trata de Jesucristo. Le puedes dar todas las vueltas que quieras y todos los mensajes nos traen a Jesucristo, ¿no? Es como esos monitos que les ponen así a los niños para que jueguen, que traen un peso muy grande en la base, y tú le pegas y lo tiras y se vuelve a levantar. Le pegas y lo vuelve a levantar, ¿no? Y entonces así de eso se trata. Por más que le busques, por más que le pegues, de todas maneras vuelve a quedar en su misma posición. Y la posición es que Jesucristo es el único que nos puede justificar a nosotros. Su obra en la cruz, su resurrección nos dan la posibilidad de estar bien con Dios y no hay otra manera. Solo en Jesucristo está la posibilidad de estar bien con Dios. Y yo puse dos preguntas. ¿En qué o en quién confías para estar bien con Dios? Pues la respuesta correcta debería ser Jesucristo. Pero tendríamos que analizar si realmente estamos confiando en Jesucristo para estar bien con Dios o no. Y la otra pregunta que yo puse aquí para cerrar, ¿tú ya tienes a Jesucristo en tu vida? ¿Tú ya crees en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Tú ya le entregaste tu vida y tu voluntad al único que puede hacer que tú la lleves bien con Dios? Porque no hay otra forma. Así que si tú no lo has hecho, pues yo te invito a que creas en Jesucristo, que le entregues tu vida a Él. Y si ya lo hiciste, bueno, pues entonces hay que vivir en consecuencia. Si creemos en Jesucristo, si decimos creer en Dios, si decimos creer a Dios, pues entonces vivamos así, como que creemos en Dios y como que le creemos a Él, ¿verdad? Y hagamos lo que Él nos dice que hay que hacer, ¿sí? No le dicen en algunas partes por ahí, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo, no? Entonces, la única respuesta es Dios, ¿verdad? Y vivir por Dios y para Dios, pues es lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros. Y su palabra nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Así que yo les animo en este comienzo de año, pues busquemos estar bien con Dios, ¿sí? Hay que llevárnosla tranquila con Dios, ¿no? ¿Qué dice Dios que hay que hacer? Pues hay que hacerlo. ¿Qué dice Dios que no hay que hacer? Pues no hay que hacerlo. ¿Para qué le buscamos, no? Mejor llévatela bien con Dios, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que encontramos en Romanos capítulo 4. Ayúdanos, Señor, para asimilar todo lo que viene allí. Señor, hay mucho por aprender. Pero, Padre, ayúdanos a poner en práctica esto con lo que concluimos. Que podemos ser justificados solamente por medio de Jesucristo. Así que, Señor, si hay alguien que aún no crea en Jesucristo, yo te pido en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia, que tú toques su corazón y que tú le ayudes, Señor, a abrir su pensamiento, Padre, y creer en ti, Señor. Dios, te ruego por las personas a nuestro alrededor, nuestros familiares que aún no te conocen. Dios, danos la oportunidad de enseñarles tu palabra, de mostrarles que solo tú eres el camino y que no hay salvación fuera de ti. Así que, Dios, ayúdanos a ser discípulos, a compartir tu palabra y a anunciar el Evangelio, Padre, a otras personas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.